Hola, ¿te has preguntado cómo serán las prestaciones sociales en España para el 2025? Uf, un tema complejo, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes, hoy nos vamos a sumergir en este tema. Me encanta. Una buena inmersión siempre viene bien. Exacto. Y para hacerlo al estilo de Jean Fouton, de gestiones fáciles. Ah, un grande Jean Futol. Sus explicaciones son geniales. Totalmente. Vamos a intentar desglosarlo todo para que lo entiendas a la perfección. Me parece perfecto. ¿Y de dónde vamos a sacar toda esta información? Pues tenemos documentos oficiales, ¿eh? Mm, Y también algunos vídeos de YouTube súper útiles. Está bien. Una combinación perfecta entre lo oficial y lo práctico. Exacto. Lo importante es que al final de esta inmersión tengas una imagen clara de lo que se viene en 2025. Totalmente de acuerdo. ¿Y por dónde empezamos? Pues empecemos por lo que más llama la atención, am, el ingreso mínimo vital. El EMB. Ahí sí que hay cambios importantes. Y tanto. ¿Te imaginas un aumento del 99%? Es una barbaridad, no me lo puedo creer. Pues es real. En 2025, el EMV va a experimentar un aumento histórico. Increíble. Esto sin duda va a impactar la vida de muchos. Sin duda. Pero, ¿a qué se debe un cambio tan drástico? Bueno, yo creo que es un reflejo de la voluntad de, Ay. de combatir la pobreza, ¿no? Sí, parece una apuesta clara por apoyar a los hogares más vulnerables. Exacto. Es una medida que busca fortalecer la protección social. Totalmente de acuerdo. Y hablando de entenderlo bien, Gestiones Fáciles lo explica de maravilla. Ah, sí, yo en Futol siempre con ejemplos clarísimos. Sí, por ejemplo, para que te hagas una idea, si eres un adulto soltero, en 2025 podrías recibir 658,81 euros al mes con el IMBB. A casi nada. Eso ya es una ayuda considerable. Sí, y al año serían 7.905,8 euros. Nada mal. Ujú. Aunque, eso sí, es importante recordar que el EMB no incluye pagas extra. Ah, cierto. Un detalle que muchos pasan por alto. Sí, son 12 pagos mensuales a lo largo del año, ni uno más ni uno menos. Bien clarito. Y además del pago base, no hay también complementos. Claro. Hay complementos para familias con niños, para familias monoparentales y para personas con discapacidad. Ajá. Eso ya me cuadra más. Así, la ayuda se adapta mejor a las necesidades de cada uno. Sí, por ejemplo, por cada menor de 3 años en la familia se suman 115 euros al mes al IMB. Anda. Eso sí que es una ayuda importante para las familias con niños pequeños. Sin duda. Y así hay complementos para diferentes situaciones. Ya veo. Pero me imagino que para acceder al INVI habrá que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por supuesto. No todo el mundo puede acceder al IMB. ¿Cuáles son los más importantes? Pues mira, lo primero, residencia legal en España. ¿Eso es lógico? Segundo, niveles de ingresos y patrimonio limitados. Claro, tiene que haber un límite para que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Y tercero, la unidad familiar debe estar formada desde hace al menos 6 meses. Ajá, para evitar fraudes y abusos. Exacto. Y además de estos requisitos básicos, cualquier cambio en los ingresos o la situación familiar debe ser reportado. Uf, la burocracia nunca descansa. Es lo que hay. Y por supuesto, no te olvides de la declaración de la renta. Cierto, Hacienda siempre está al acecho. Bueno, es importante cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Totalmente de acuerdo. En general, parece que el EMV va a ser una ayuda mucho más sólida en 2025. Sí, sin duda. Una buena noticia para quienes más lo necesitan. Y hablando de buenas noticias, ¿qué me dices de las pensiones de jubilación? También hay novedades. Pues sí. También hay cambios en las pensiones de jubilación. No me digas. Cuéntame. Bueno, para empezar, hay que decir que las pensiones de jubilación suben. Bien. Eso siempre es una buena noticia. Sí, aunque con porcentajes diferentes. Ah, en serio. Explícame eso. Mira, las pensiones contributivas, las que se basan en las cotizaciones a lo largo de la vida laboral, suben un 2,8%. Vale, un aumento moderado, pero un aumento al fin y al cabo. Exacto. Luego están las pensiones mínimas para quienes no han cotizado lo suficiente, que suben casi un 6%. Un 6%. Eso ya es más considerable. Sí, y por último, atención, las pensiones no contributivas. Las que no necesitan cotización previa. Esas mismas suben un 99%. Espera. Un 99%. Eso es casi el doble. Sí, como lo oyes, un aumento sin precedentes. Madre mía, ¿y a qué se debe una diferencia tan grande? Pues yo creo que es una clara señal de que se busca asegurar una pensión digna a quienes no tuvieron la oportunidad de cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Tiene sentido. Se trata de reducir la desigualdad en la vejez. Exacto. Se busca que todos los jubilados tengan unos ingresos mínimos para vivir con dignidad. Me parece una medida muy justa. Y hablando de pensiones mínimas, ¿cómo quedan para el 2025? Buena pregunta. En 2025, la pensión mínima para un jubilado que vive solo será de 12.241,6 euros al año. Vale, y esa cantidad puede variar. Sí, claro.
Depende de la situación familiar. Por ejemplo, con cónyuge a cargo, la pensión mínima sube a 14.559,2 euros al año. Ya veo. Es decir, que se tiene en cuenta la situación de cada uno a la hora de calcular la pensión mínima. Exactamente. Y ahora, prepárate para esto. ¿Sabías que incluso si llegas a la pensión máxima, Sí, puedes recibir aún más con el complemento de brecha de género? en serio. No tenía ni idea. Cuéntame más sobre eso. Pues este complemento, como su nombre indica, busca reducir la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres durante la jubilación. Qué interesante. Es decir, que se busca compensar la desigualdad salarial que ha existido durante la vida laboral. Exacto. Y para 2025, este complemento ha aumentado un 8,1%. Anda, no está nada mal. ¿Y cuánto puede llegar a sumar? Pues depende del número de hijos. Si tienes 4 hijos, por ejemplo, el complemento puede llegar a sumar hasta 143,60 euros al mes. Caramba, esto sí que es una ayuda importante. Sí, sin duda. Es un complemento que puede marcar una gran diferencia en la pensión de muchas mujeres. Me alegro mucho de que exista este tipo de medidas para combatir la desigualdad. Yo también. Es un paso importante hacia una sociedad más justa. Totalmente de acuerdo. Aunque me imagino que Hacienda se llevará su parte, ¿no? Por supuesto. ¿Qué? ¿Los impuestos son inevitables? Ya. Hacienda nunca pierde. Bueno, es lo que hay. La cantidad que Hacienda retiene dependerá de tus ingresos totales. Entiendo. Oye, y ya que estamos hablando de pensiones, ¿qué pasa con las de incapacidad permanente y viudedad? Ah, sí. Esas también las tenemos en el radar. ¿Y qué nos puedes adelantar sobre ellas? Pues mira, creo que lo mejor es que las dejemos para la siguiente parte de nuestro deep dive. Me parece bien. Así nos saturamos a nuestra audiencia con tanta información. Exacto. Mejor ir poco a poco y asegurarnos de que todo queda bien claro. De acuerdo. Pues nos quedamos con la intriga. ¿Te parece si continuamos con el resto de las pensiones en la próxima parte? Me parece perfecto. Así damos tiempo a que nuestra audiencia digiera toda esta información. Genial. Nos vemos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Listos para seguir con nuestro deep dive. Retomamos justo donde lo dejamos, ¿te parece? Por supuesto, habíamos empezado a hablar de las pensiones, pero nos falta profundizar en algunos tipos específicos. Exacto. Toca hablar de las pensiones de incapacidad permanente y las de viudedad. Temas importantes, aunque no siempre sean los más agradables de tratar. Totalmente de acuerdo. Es fundamental estar bien informados, sobre todo en temas que pueden afectarnos en el futuro. Empezamos con las de incapacidad permanente. Me parece perfecto. Estas pensiones se conceden a quienes, por alguna enfermedad o accidente, ya no pueden trabajar igual que antes. Claro, cuando la capacidad para trabajar se ve afectada de forma, digamos, permanente. Exacto. Pero ojo que no todas las incapacidades son iguales. Hay diferentes grados y esto influye en la cuantía que se recibe. Tiene sentido. Si la incapacidad es leve y aún puedes trabajar en algo, la pensión será menor que si no puedes trabajar en absoluto. Exacto. Por ejemplo, tenemos la incapacidad permanente total, que se da cuando una persona no puede seguir en su profesión habitual, pero sí puede dedicarse a otras actividades. Ah, entiendo. Pongamos un ejemplo. Si eres carpintero y pierdes la movilidad de una mano, ya no podrías trabajar como carpintero, ¿verdad? Claro, sería muy difícil, pero a lo mejor podrías dedicarte a la enseñanza de la carpintería o a diseñar muebles. Ajá. Es decir, que la incapacidad te limita en tu profesión habitual, pero no te impide trabajar por completo. Exacto. Luego tenemos la incapacidad permanente absoluta, que se concede cuando la persona no puede realizar ningún tipo de trabajo. En este caso, la incapacidad es mucho más grave y te impide trabajar en cualquier cosa. Correcto. Y por último está la gran invalidez, que se otorga cuando, además de no poder trabajar, necesitas ayuda de otra persona para las actividades básicas del día a día. Uf, eso sí que es una situación difícil. Necesitar asistencia para cosas tan básicas como vestirse o comer. Sí, es una situación que requiere un apoyo importante. Por eso, la pensión de gran invalidez es la que tiene una cuantía mayor. Claro, tiene sentido. Y hablando de cuantías, ¿cuánto se cobra exactamente con estas pensiones? Pues cada grado de incapacidad tiene sus propias cuantías mínimas y máximas. Por ejemplo, para la gran invalidez con cónyuge a cargo, la pensión mínima mensual en 2025 será de 1.691 euros. Caramba, es una cantidad considerable. Sí, es una ayuda importante para afrontar una situación tan complicada. Y recuerda que a esta pensión base se le puede sumar el complemento de brecha de género si se cumplen los requisitos. Cierto, cierto. Es bueno saber que se tienen en cuenta las diferencias de género a la hora de calcular la pensión. Oye, y hablando de complementos, gestiones fáciles, mencionaba uno específico para pensionistas que viven en una vivienda alquilada, ¿no? Sí, es verdad. Se aplica a las pensiones no contributivas de incapacidad permanente y ayuda a cubrir los gastos de alquiler. Para 2025, la cuantía anual será de 525 euros. No es una gran cantidad, pero todo ayuda, ¿verdad? Sobre todo si tienes que pagar un alquiler. Exacto. Es una ayuda que puede marcar la diferencia para algunas personas. Ahora bien,
Hay un detalle importante que debemos mencionar. Se establece un límite máximo, tanto mensual como anual, para la suma de varias pensiones en el caso de las de incapacidad permanente. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que si, por ejemplo, cobras una pensión de incapacidad permanente y otra de viudedad, la suma de ambas no puede superar cierto límite. Entiendo. O sea que aunque te correspondan dos pensiones, es posible que acabes cobrando menos de lo que te correspondería por separado. Exactamente. En 2025 ese límite será de 367,6 euros al mes o 45.076,4 euros al año. Es un detalle que no muchos conocen, pero es importante tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Más vale prevenir que curar, como se suele decir. Oye, y ya que hemos hablado de las pensiones de incapacidad permanente, ¿qué me dices de las pensiones de viudedad? ¿Cómo quedan para 2025? Buena pregunta. Las pensiones de viudedad se conceden al cónyuge o pareja, de hecho, de una persona fallecida que haya cotizado a la Seguridad Social. La cuantía, como en otros tipos de pensiones, depende de la base reguladora del fallecido, las cargas familiares y la situación económica del beneficiario. Ya veo. Es decir, que no hay una cantidad fija, sino que se calcula de forma individualizada para cada persona. Exactamente. Para 2025, las pensiones de viudedad contributivas tendrán un aumento general del 2,8%, pero las mínimas tendrán subidas mayores. Si el beneficiario no tiene cargas familiares, la pensión mínima subirá un 6%. Y si tiene cargas familiares, la subida será del 9,1%. Me alegro de oír eso. Significa que se está teniendo en cuenta la situación de las familias que más apoyo necesitan. Sin duda. Para que te hagas una idea, la pensión mínima de viudedad para una persona con cargas familiares será de 1.127 euros al mes en 2025. Y si no tiene cargas familiares, pero tiene 65 años o más, o una discapacidad igual o superior al 65%, la pensión mínima mensual será de 874,4 euros. Son cifras que, aunque no solucionan todos los problemas, pueden ser un alivio para quienes atraviesan la difícil situación de perder a su pareja. Por supuesto. Y, al igual que con las pensiones de incapacidad permanente, la pensión de viudedad también se puede ver afectada por el límite máximo para la suma de varias pensiones. Si una persona cobra una pensión de viudedad y otra de jubilación, por ejemplo, la suma de ambas no podrá superar los 367,6 euros al mes. Entiendo. Es fundamental tener en cuenta todos estos detalles para no llevarse sorpresas desagradables en el futuro. Totalmente de acuerdo. Cuanto más sepamos sobre nuestros derechos y las prestaciones a las que podemos acceder, mejor. Y para eso, recursos como gestiones fáciles son una herramienta indispensable. Jen Futol hace un trabajo fantástico al explicar estos temas de forma clara y accesible para todos. Sin duda. Gracias a su canal, muchas personas pueden comprender mejor el complejo mundo de las prestaciones sociales. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes sobre las pensiones de incapacidad permanente y viudedad. ¿Qué te parece si en la siguiente parte hacemos un repaso general y sacamos algunas conclusiones? Me parece una excelente idea. Así nos aseguramos de que nuestra audiencia se queda con las ideas claves y puede aplicar esa información a su propia situación. Perfecto. Entonces, nos vemos en la última parte de nuestro Deep Dive y estamos de vuelta. Última parte de nuestra inmersión en las prestaciones sociales para 2025. Hemos visto un montón de cosas, ¿eh? Sí, el IMBI, las pensiones, casi me explota la cabeza. Es normal, es mucha información, pero ahora tienes una visión mucho más completa de lo que se viene. Eso espero. Repasamos las ideas clave para asegurarnos de que todo ha quedado clarito. Vale. Empecemos por el IMV. El ingreso mínimo vital, recuerda, aumento histórico del 99%. Casi nada. Una ayuda importantísima para los hogares más vulnerables. Y no olvidemos los complementos. Familias con niños, familias monoparentales, personas con discapacidad. Esos complementos son la clave. Permiten que la ayuda se adapte a cada situación. Exacto. Ahora, las pensiones de jubilación. Subidas, pero con porcentajes diferentes. Las contributivas, un 2,8%, las mínimas, casi un 6%, y las no contributivas, un 99%. Brutal, ¿eh? Refleja la voluntad de asegurar una pensión digna a quienes no pudieron cotizar lo suficiente. Totalmente. Y hablando de pensiones dignas, ¿qué me dices del complemento de brecha de género? Ahí está. Una medida clave para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres durante la jubilación. Hasta 143,60 euros al mes si tienes 4 hijos. Ahí es nada. Y luego las pensiones de incapacidad permanente, diferentes grados, diferentes cuantías. Con un complemento especial para quienes viven de alquiler. Aunque, ojo, hay que tener en cuenta el límite máximo para la suma de varias pensiones. Tanto para incapacidad permanente como para viudedad. Un detalle que muchos desconocen. Y para terminar, las pensiones de viudedad.
También suben en 2025, con porcentajes que varían según las cargas familiares. protegiendo especialmente a las familias más vulnerables. Bueno, creo que con esto hemos cubierto lo más importante de nuestro Deep Dive. Y yo creo que sí. Ahora tienes una imagen mucho más clara de cómo serán las prestaciones sociales en España para 2025. ¿Y dónde buscar información fiable? No olvidemos el gran trabajo de Jean Futol y su canal Gestiones Fáciles. Sin duda, una fuente indispensable para entender este mundo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha quedado alguna duda, ya sabes, a investigar se ha dicho. Exacto. Mantente informado y toma las mejores decisiones. Y como dice Jean Futol, hola, si está escuchando esto, posiblemente no esté suscrito al canal, activar la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartir con la gente que queréis, os lo agradezco de corazón. Nos vemos en la próxima. Y Malek.